Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén pasando un excelente día. Esta es la tercera entrega de la medicina alternativa, así que seguiremos tocando el tema de las plantas. Hay una infinidad de estas plantas que son utilizadas en la magia. Se utilizan como para crear el mal, como para curar ese tipo de mal. Esto lo habíamos tocado en el video anterior. Decíamos que si existe una enfermedad, existe una cura. En el caso de la magia y la brujería, el tema es exactamente lo mismo. Muchas personas que están aquí en el canal, que somos empáticos con la energía, la magia, incluso la brujería. Me gustaría decir que este espacio es para ustedes y para las personas que buscan o están en su búsqueda espiritual. Pero antes de adelantarme a todo esto, me gustaría decir que por ningún motivo generalizo, ni soy portador de ninguna verdad absoluta, sino que hablo desde una perspectiva o desde mi opinión, desde lo que yo he aprendido a lo largo de estos años. En algún momento podríamos hacer lo que es algún video de preguntas y respuestas para responder sus dudas. Creo que sería algo interesante. Bueno, regresando al tema, en este tipo de forma de vida se necesita tener una conciencia, ya que esto traerá consecuencias como para bien, como para mal. Si tú no estás equilibrado o armonizado, corres el riesgo de sufrir consecuencias tú mismo o las personas que te rodean. Otro ejemplo, si tú estás enfermo y piensas que tienes una maldición, un mal impuesto o etcétera, cabe destacar de que debes de tener mucho cuidado porque si tú no estás armonizado, esto te puede jugar en contra, ¿vale? Esto no es un juego, esto no es porque si ves una publicación en Facebook lo vas a hacer. Siempre hay que tratar de preguntar por qué, cómo, para qué se hacen las cosas y con quién estás trabajando, ¿vale? Esto es muy arriesgado. No me gustaría que una persona o saber de alguna persona de por querer sanarse caiga en malas manos y en vez de ayudar caiga en algo peor. Sé que ha habido casos, he escuchado casos sobre de esto y la verdad es de que me da mucha tristeza, pero la verdad es porque a lo mejor nadie se los ha explicado o nadie se los ha dicho y se dejan guiar por lo que dicen las personas y eso no está bien. Y esto personalmente yo se lo recomiendo. Si tú tienes una enfermedad ya detectada o sospechas que tienes una enfermedad, ve con tu médico. En caso de que no lo resuelvas, ve con un especialista. Hazte todos los chequeos necesarios, exámenes de sangre, revisa cómo estás por dentro. Agota todas las posibilidades. Incluso puedes escuchar varias opiniones de varios médicos. Así tú no perderás ni dinero ni tiempo y no pondrás en riesgo tu vida. Eso es lo más importante. A esto me refiero con ser conscientes. Conciencia me refiero en el sentido de que veas el panorama a donde te estás metiendo. La energía y la magia sí sana cuando son problemas que tienen que ver con la brujería, con la energía. Pero cuando ya tienes una enfermedad dentro de tu cuerpo, crónica, ahí es donde entra la medicina convencional. No digo que las plantas no puedan ayudarte, claro que te ayudan, pero su proceso es lento. Y esto es porque tu cuerpo necesita ir sacando poco a poco las toxinas, necesita ir acostumbrándose a la medicina, a la planta. Y los anticuerpos o tu sistema inmune comienzan a recuperarse para poder combatir la enfermedad.
Esa es la diferencia de las plantas y la medicina. Las plantas son un poco más lentas y efectivas, sí, pero necesitas más tiempo. Entonces, si tú necesitas medicina especial, necesitas algo que te regule inmediatamente, porque si no pones en riesgo tu vida. Ahora también tienes que evaluar a qué cosas eres alérgicas y a qué no, porque si en caso de que tomes algo que eres alérgico y entra en choque con la medicina especial que tú estás tomando, el riesgo es muy alto. Eso es a lo que me refiero. Por dar un ejemplo, los niños albinos en África, que incluso actualmente en nuestro tiempo, en 2021, se sabe que ellos lo toman como una maldición, ya sea en su casa, en su familia, o alguna bendición también, dependiendo la tribu o la cultura. Cuando todos realmente sabemos que las personas albinas es porque tienen una alteración genética y no es porque tienen una maldición. Esto quiero explicar que algunos síntomas o algunas cosas suceden y tienen una explicación científica. Para que se manifieste una maldición, un problema energético, tiene que pasar una secuencia de cosas o situaciones para poder determinar. No por el hecho de que de repente te haya saltado alguna enfermedad, quiere decir que tengas una maldición exactamente. No, sino es de que puede ser por herencias o porque has estado descuidando alguna cierta parte de tu cuerpo que es el mismo que te lo está manifestando. Ahora, esto viene porque tal persona tiene un nuevo síntoma derivado de una enfermedad X que proviene de tal enfermedad que evolucionó desde un tiempo indeterminado. O sea, hay síntomas de las personas o de una enfermedad que nunca se habían presentado en esa enfermedad. Ya vemos la situación que estamos pasando, por ejemplo, nuestros hermanos de la India, que los síntomas son muy parecidos a lo más común que hemos estado presentando en estos años o en este año, pero de repente detona y es incontrolable. Esto es porque las bacterias y los virus también van evolucionando, también cambian, también se adaptan. Los únicos que pensamos que el mundo seguirá igual somos nosotros, los seres humanos, pero todo en el universo está en movimiento, todo evoluciona. Entonces hay que cambiar ese chip, ese pensamiento. Es muy fácil deducir que se tiene un mal impuesto y dejar ir al médico. Entonces ahora tienes otro problema. Uno, que no vas a acudir a tu médico, no te tomas tu medicina, y ahora que ya estás experimentando situaciones espirituales. Aunque se haga X o Y ritual para quitar el mal impuesto, la enfermedad seguirá, porque la persona tiene una enfermedad fisiológica, no un ataque espiritual. Hay un sinfín de información por internet, el cual debemos de tener mucho cuidado, ya que hay plantas que son venenosas, y en vez de dar un beneficio para ti, va a causar un efecto muy malo para tu salud. Por ejemplo, tenemos la raíz de mandrágora, que muchas personas piensan que se puede consumir, cuando la planta, si no se trata con cuidado, es altamente venenosa. Esta planta es utilizada para la fertilidad, analgésico o afrodisíaco, pero la contraparte es que es un alucinógeno y una droga totalmente peligrosa. En el Medio Oriente, de donde es originaria, siempre se ha usado con fines medicinales o mágicos, pero ahí es donde debemos recordar que la magia no es buena ni mala. Lo que la hace cambiar es la intención de las personas. Hay ocasiones en las que por toda la buena intención se prepara una infusión, una maceración,
pero si se desconoce el por qué o el cómo utilizar las plantas, termina siendo o termina teniendo resultados fatales. Otra planta es la cicuta. Además de que esta planta se utiliza en la magia, esta es una planta sumamente venenosa. Incluso se utilizó en tiempos de guerra. Por eso es importante tener el conocimiento y no dejarse creer por supuestas personas que en vez de ayudarte te estarán creando problemas que terminarás en el hospital. Y lo vuelvo a repetir, siempre pregunte por qué se va a utilizar esta planta, el cómo se va a utilizar y para qué la vas a utilizar. Es importante informarse, hay que empaparse de toda la información posible antes de utilizar las plantas, de las características, propiedades, eso te va a ayudar mucho. Además, cabe destacar que yo lo que estoy diciendo es sobre mi experiencia y de lo que yo he aprendido. Incluso a mí no me hagas caso, puedes investigar por tu propia parte, solo estoy dando lo que es mi punto de vista. Lo que yo te recomiendo es que estudies, que te informes y una vez que ya obtengas ese conocimiento lo puedes aplicar. Capacítate y una vez así, ninguno de nosotros tendrá ningún problema. En el mundo de la magia, las plantas son uno de los ingredientes más importantes. Con ellas se hacen esencias, jabones, infusiones, baños, etc. Son elementos que son muy importantes dentro del mundo de la magia, ya que se utiliza lo que es la fuerza espiritual. Si nos retomamos al tiempo de los griegos, tenemos a Asclepio, que es hijo de Apolo. Este es conocido como el dios de la medicina para los griegos. Existe una historia muy interesante y dice que un día Ares, que es el dios del inframundo, habló con Zeus y le reclamó de que no estaban llegando almas al inframundo por la culpa de Asclepio. Y Zeus decide matar a Asclepio porque la gente ya no moría tan frecuentemente. Esta es una historia que se las dejo de tarea. Es muy interesante, espero que la escuchen. Me gustaría hablar ahora de la fitoterapia. Esta es la acción del uso de productos de origen vegetal para la prevención o el alivio de una amplia variedad de síntomas o enfermedades, además de que forma parte de las terapias naturales. Esta práctica se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, con la finalidad terapéutica ya sea para prevenir o atenuar o incluso aliviar algún estado patológico. Aquí es donde practicamos el autoconsumo naturista, la salud natural. Hay medicamentos naturales que ayudan a contrarrestar las principales necesidades sanitarias actuales, como la gripe, la tos, el catarro. Cosas muy sencillas que entre más naturales seamos, nuestro cuerpo inmune será mucho más fuerte. En el mundo de las plantas, hay plantas que son antiinflamatorias, plantas relajantes, existen para la vesícula, para el estómago, el hígado, el páncreas, los pulmones. Hay un sinfín y lo mejor es que están al alcance de nuestras manos. Y hay que decirlo, hemos cambiado nuestro conocimiento de las plantas a lo fármaco. A pesar de que sea parte de la evolución, las plantas también evolucionan y se adaptan a todo el mundo mucho mejor que nosotros. Es muy importante mencionar que las plantas tienen su tiempo, ya sea su mes o estación, pues cuando nosotros nacemos, en el mes y en la estación, esas plantas que florecen en esa estación estarán vibrando junto con nosotros. Si tú te pones a cuidar una planta que coincida con tu estación y nacimiento,
verás como la planta se pone fuerte, con una vivez radiante, y tu vida se irá armonizando. Se va a alinear porque existe un intercambio de energía entre tú y la planta. Si tú te fijas, vas con una persona que tiene un jardín o que se dedica el mayor tiempo al cuidado de sus plantas, verás que tiene una vida armoniosa, vive tranquila. Esa es la vibración de las plantas, todo fluye a través de la tierra. Si nos ponemos a ver todo el ciclo de vida de la naturaleza, es tan importante o es tan impresionante que nos daríamos cuenta que nosotros no sabemos casi nada. Y esa es la razón del por qué nos han metido a la cabeza que es mejor tomarte una pastilla que a la larga te causará un efecto negativo en tu organismo, como las alergias o simplemente la gastritis, porque la pastilla va a hacer que te irrite tu estómago y a la larga vas a tener ahora dos problemas. Calmarás el síntoma, pero no aliviarás el problema. ¿Cuántas personas, después de utilizar un cierto tiempo, un fármaco o una pastilla, se hace alérgica? Y eso es porque tu cuerpo hace una reacción negativa hacia lo que está entrando al torrente sanguíneo, que los anticuerpos atacan y es cuando se produce la alergia. Entonces ahora tienes que darte otro medicamento más fuerte para calmar el problema o la enfermedad y los anticuerpos de tu sistema inmune. Luego de un tiempo empiezas a recuperar el sistema inmune y es cuando comienzas a sentirte mejor, pero realmente no se está arreglando el problema. Espero que les haya gustado este video. Déjame tu comentario en la zona de los comentarios. Desde este momento les mando un gran saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y les agradezco por haberme escuchado y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Hasta pronto.